Buenas noches, el Señor los bendiga. Nos encontramos otra vez para compartir la palabra de Dios y también tener un tiempo de alabanza. Antes de comenzar, quisiera informarles que a partir del próximo domingo, algunos de los oficiales vamos a estar en la iglesia. Esto es para que ustedes, acerquen sus inquietudes, sus preguntas y también puedan llevar sus ofrendas. También quiero recordarles que es necesario que nos estemos cuidando unos a otros y por tanto cumpliendo las distintas normativas que hacen a nuestra seguridad en este tiempo de pandemia, como son la distancia social, el uso de tapabocas, la limpieza de las manos y otras cosas más que el Estado ya dispuso y que debemos cumplir nosotros. Muy bien, vamos a tener una oración primero y vamos a dar lugar al tiempo de alabanza. Oramos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo en el cual podemos reunirnos, un grupo de tus hijos, de forma virtual. Sin embargo, sabemos que lo hacemos en espíritu y sabemos que tú estás junto a nosotros, Señor. Queremos pedirte que bendigas esta reunión, tu palabra que va a ser dicha, este tiempo de alabanza que vamos a compartir enseguida. También, Señor, que estés bendiciendo a nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que tu mano de sanidad esté sobre ellos, trayéndole bienestar, paz. También por nuestros hermanos que están sin trabajo, Señor, para que tú le proveas uno a ellos, o están pasando un tiempo difícil también, Señor, que traigas paz y consuelo en este tiempo. Señor, damos gracias por tu bondad hacia nosotros, por estar siempre atento a nuestras necesidades, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pasamos al tiempo de alabanza. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad.
fondo del mar hecho mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar hecho mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bien, después de haber cantado, de haber alabado, vamos a pasar a escuchar el mensaje. Adelante, Gustavo. Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy tengo nuevamente la oportunidad, la bendición de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y vamos a empezar, pero antes vamos a orar. Así que los invito a que me acompañen en la oración. Oremos. Padre del cielo, gracias en esta oportunidad porque podemos una vez más estar juntos a la distancia, pero unidos en espíritu, porque podemos abrir tu palabra, porque podemos estudiarla. Pedimos tu guía, pedimos tu sabiduría, tu inteligencia para poder entenderla. Pedimos tu ayuda para poder aplicarla a nuestra vida. Pedimos que seamos edificados en tu palabra en esta oportunidad. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos también en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, el pasaje que quiero compartir en esta oportunidad con ustedes está en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer los primeros 3 versículos, ¿sí? Los 3 primeros versículos. Y voy a usar yo la nueva traducción viviente, esta versión, ¿sí? Y dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por lo de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Bien, una de las cosas que podemos decir de esta historia en la que Jesús se encuentra con esta persona ciega de nacimiento es que en los tiempos de Jesús la vida de un ciego era una vida dura, una vida triste, ¿sí? Por las propias dificultades de su ceguera, que no le permitían moverse con facilidad, valerse por sí mismo para muchas cosas, sino porque también tenían la incapacidad de poder trabajar. Por lo cual estaban destinados a mendigar, ¿sí?, para sobrevivir económicamente. Esta era su realidad. También, al parecer, los judíos creían que la razón por la cual venían estas enfermedades graves, digamos, era por la existencia del pecado, de un pecado grave. Entonces, para el caso de este ciego de nacimiento, había 2 opciones. Quizás el pecado era de él, por lo cual esto significaba que había pecado de alguna manera en el vientre de su madre, ¿no? Algo raro, pero al parecer eso era lo que se pensaba, ¿no? O el pecado era de sus padres, ¿sí? Y él estaba, digamos, sufriendo las consecuencias de ese pecado de sus padres. Al parecer los discípulos tenían este pensamiento, pero o en realidad tenían dudas acerca de esta forma de pensar, ¿sí? Quizá les parecía injusta la situación del ciego, ¿no? Si él era el pecador, ¿qué tipo de pecado podría haber cometido en el vientre de su madre para tener estas consecuencias? O si el pecado era de sus padres, ¿por qué él tenía que sufrir esas consecuencias, ¿no? Quizá estos eran los pensamientos que pasaban por la cabeza de los discípulos y tenían esas dudas, esas preguntas. Entonces entendieron que lo mejor era preguntarle a Jesús, y eso es lo que hicieron. Y Jesús
le responde, ¿no? Y la razón de esta enfermedad en este hombre no era un pecado grave, ni de él, ni de sus padres, ¿sí? La razón era que todos debían ver el poder de Dios en su vida, ¿no? Esa era la razón por la que este hombre había nacido ciego. Y yo me ponía a pensar que quizás en este tiempo que continuamos en pandemia, quizás para nosotros, para los cristianos y para muchas personas está quizás la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué razón viene esto? Porque quizás también muchos consideran injusto y duro que lo que están pasando muchas personas en este tiempo, ¿no? Son momentos difíciles, momentos de enfermedad, de muerte, y podríamos decir sin ser responsables de esta situación, ¿no? Quizás podamos pensar así y preguntarnos esto, ¿no? Y creo que Jesús con esta historia nos da también una respuesta para eso. Porque creo que la razón de esta pandemia es también para que todo el mundo pueda ver el poder de Dios. ¿Y de qué manera? Vamos a verlo después, pero antes vamos a ver de qué manera Dios mostró su poder en la vida de este ciego de nacimiento. ¿Sí? Vamos a leer en los versículos desde el 4 hasta el 7. Vamos a leerlo. Y dice así: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo, decía Jesús. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Bien, aquí vemos el milagro, la obra maravillosa de Jesús. Le devolvió la vista a un ciego de nacimiento. Pero lo interesante aquí es ver el método, la forma que Jesús usó para hacer esta cura milagrosa, ¿no? ¿Por qué la saliva? ¿Por qué la tierra? ¿Por qué el estanque de agua? Jesús podía curar solamente con la palabra, pero ¿por qué usó toda esta metodología, esta forma? ¿Sí? Y para hablar de la razón por la cual Jesús usó esta forma, tenemos que hablar del problema de los judíos en este tiempo, ¿no? Que se refleja en este pasaje y también en los evangelios, ¿sí? Y en toda la Biblia, digamos. Dios les había dado a los judíos la ley a través de Moisés, ¿sí? La ley que era un conjunto de normas, de reglas, cuyo cumplimiento producía una vida agradable a Dios, si podemos decirlo así. La ley permitía, en otras palabras, tener una relación personal con Dios, una relación íntima con Dios, al cumplirla, obviamente. Y esto era así, pero con el tiempo los judíos dieron más importancia a la ley que a Dios mismo y a la relación personal que pudieran tener con Dios, ¿sí? Dicho de otra manera, la ley se convirtió en su ídolo, en el ídolo de los judíos. Y este era el problema que tenían, ¿no? Y Jesús apuntó a ese problema cuando eligió la forma de curar al ciego, ¿sí? En la ley había reglas acerca de lo que se llamaba, el día de reposo o el día de descanso, en el cual no se podía trabajar. El hacer lodo y sanar era considerado trabajo. Jesús había hecho
esta curación milagrosa en un día de reposo, un día de descanso. Y de esa forma Jesús lo que estaba haciendo era mostrando cómo el poder de Dios podía obrar de forma milagrosa por medio de un acto que era un acto de desobediencia a la ley, ¿no? Quería Jesús hacerle ver a los judíos el grave error de dar más importancia a la ley que a la relación con Dios, que a Dios mismo, cuando Dios está por encima de la ley, ¿sí? Jesús quería mostrar, iluminar de alguna manera a los judíos para que puedan ver ese error, que debían tener un cambio espiritual para volver a relacionarse con Dios, ¿sí? Pero Jesús también quería decirles que esa relación que debían tener con Dios ya no era a través de la ley, sino por medio de Jesús, como el verdadero enviado de Dios, el verdadero Salvador o el verdadero Mesías de Dios. Por eso el estanque, ¿no?, llamado Siloé, el estanque de Siloé, que significa enviado, ¿no? Jesús estaba queriendo mostrar esto a los judíos. Dicho de otra manera, Jesús estaba metiendo el dedo en la llaga de los judíos, ¿sí? Porque la ley era lo más sensible para los judíos, lo más importante para ellos, pero que a su vez se había convertido en lo que los alejaba más de Dios. Yo creo que Dios a través de esta pandemia también está metiendo el dedo en la llaga de este mundo, ¿sí? Porque está tocando de manera increíble, milagrosa, digamos, aquellas cosas que son más sensibles o más importantes dentro de este mundo, ¿no?, en términos materialistas, digamos, para provocar también un cambio espiritual en las personas. Y me gustaría mencionar algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, hablando en un ámbito local de nuestra provincia, ¿no?, y pensaba en la procesión del milagro, ¿no?, un acto, una festividad religiosa sumamente idólatra, ¿no?, pero que para Salta es motivo de orgullo, es un tema sensible el milagro, ¿no?, para Salta. Es motivo de orgullo ante el país, digamos, ¿no? Sin embargo, este año la procesión del milagro se suspendió. En 300 años de historia jamás se había suspendido. O sea, se había postergado en un par de ocasiones por diversas razones, pero siempre se había hecho. Este año no se hizo y no se hará. Si se hará de nuevo será en el 2021, pero no se pudo hacer, ¿sí? Ni siquiera las autoridades quisieron participar, ¿no? El gobernador, el intendente, a esa mini procesión que se tenía pensado hacer. Pero no, ni siquiera. Esto es asombroso, ¿no? Esta es una oportunidad para darnos cuenta, para que las personas se den cuenta de lo inútil que es adorar o venerar imágenes hechas por manos humanas, ¿sí? De la religión nos vamos al otro extremo, ¿no?, en un plano quizá más internacional. Veía el otro día acerca del carnaval, ¿no?, una celebración ligada estrechamente con lo diabólico, ¿no?, con el desenfreno, con lo carnal. Y leía entonces que los famosos desfiles del carnaval de Río de Janeiro, estaban o fueron suspendidos por los mismos organizadores, porque no podían llegar para organizarlos por la situación, ¿no? No había forma, quedaron suspendidos. Están viendo si lo pueden hacer en junio, cuando generalmente lo hacían en febrero, pero no se hizo.
Y decisiones así están repitiéndose en otros ámbitos, ¿no? Y esto es increíble, ¿no? La pandemia consiguió que este evento, que para los brasileños y para los de Río de Janeiro es algo tan especial, tan importante, tan motivo de tanto orgullo, hoy no se puede hacer tampoco. Pensaba también en las Olimpiadas, ¿no? Otro evento mundial, un evento mundial que abarca muchos aspectos de la vida de las personas, pero esos aspectos que tienen valor terrenal, ¿no? Por ejemplo, la gloria deportiva. Para los deportistas las Olimpiadas representan la gloria deportiva. Para muchos representan hacer negocios. Para otros significa viajar, ¿no? Para otros será simplemente divertirse, diversión. Las personas, las empresas, los gobiernos, seguramente tenían organizadas sus actividades en función de este evento, pero este evento no se hizo este año. Se hará quizás en el 2021, quizás se haga sin público, no lo sabemos, pero este año no se hizo, y eso lleva a pensar, ¿no? en lo frágil que son los planes del ser humano a cualquier nivel, ¿no? Y eso lo hizo esta pandemia, lo hizo Dios, creemos, a través de esta pandemia. Miren, pensaba también en algo tan tremendo como el tema del aborto, ¿no? Antes de la pandemia, el gobierno nuevo que tenemos en nuestro país no ocultaba su compromiso para promover una ley que garantice el aborto libre, legal y gratuito, ¿no? Y cuando querían justificar su postura, el presidente, por ejemplo, decía que el aborto es un tema de salud pública, ¿no? Y ese era su argumento más fuerte, cuando sabemos que es una cuestión de tipo ideológica, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo pensaba, ¿no? Ese era el argumento que daban los gobernantes para justificar esta postura. Y vaya si esta pandemia le dio a nuestros gobernantes y a nuestro presidente temas de salud pública en los cuales dedicarse en estos meses, ¿no? Vaya si tuvo que pensar en la salud pública y dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos. De la verdadera salud pública, ¿no? Esta pandemia entonces le dio oportunidad a todos nosotros y a nuestros gobernantes para darse cuenta del verdadero valor de la vida humana, ¿no? De darse cuenta de que el que da la vida, el que la quita es Dios, y que no deben estar presurosos a derramar sangre inocente, en este caso la sangre de los niños por nacer, ¿no? Pero bueno, veremos si se dan cuenta, si pueden llegar a ver esto, el poder de Dios en todo esto, ¿no? Y entonces yo pensaba que estos son solamente algunos ejemplos, ¿no? Podemos citar varios más de cosas increíbles que están pasando a raíz de la pandemia. Pero el propósito de estas cosas increíbles que están pasando es que todas las personas vean el poder de Dios, para que ese poder de Dios los lleve a un cambio espiritual, ¿sí? Que los lleve a reconciliarse con Dios o a reparar su relación con Dios. Es el mismo propósito que tenía el milagro de Dios en la vida del ciego, ¿sí? Pero vamos a ver cómo reaccionaron las personas, cómo respondieron las personas ante esta señal de Dios. Vamos a leer desde el versículo 8 al 14. Dice así: sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver.
¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Bien, ¿cuál es la respuesta de los vecinos de este hombre, los que conocían a este hombre ante este milagro? Bueno, vieron el milagro, vieron al ciego sanado, supieron que Jesús lo sanó y cómo lo sanó, pero no supieron ver a este milagro como una señal de Dios para un cambio espiritual en sus vidas, con Jesús como el Salvador, el enviado de Dios. Decidieron seguir aferrados a lo terrenal, a lo carnal, aferrados a la ley, a sus tradiciones, ¿sí? Por ese motivo llevaron al ciego ante los fariseos, porque Jesús había hecho lodo y había curado en un día de descanso, en un día de reposo, ¿sí? Esta es la respuesta de los vecinos del hombre ciego. Sigamos leyendo desde el versículo 15 al 18. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió: Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso, en el día de reposo. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. Bueno, el texto es muy claro, ¿no? Casi como que no hace falta explicar mucho. Pero es un poco el mismo patrón de la conducta de los vecinos, en este caso, ¿no? De las personas que habían visto al ciego sanado en el pasaje que leímos anteriormente. Los fariseos vieron al ciego sanado, supieron que Jesús lo sanó porque el ex ciego se los contó, pero no pudieron ver en este milagro una señal de Dios, una muestra del poder de Dios para generar un cambio espiritual en ellos, ¿sí? No lo supieron ver porque este milagro de Jesús, como ya hablamos, puso el dedo en la llaga en aquello, en los fariseos, en aquello que ellos más importancia le daban, que era la ley. Habían visto un milagro increíble realizado desobedeciendo a un mandato de la ley, ¿no? Y ellos no lo podían aceptar. Lo más lógico era pensar lo que dijo el ciego o el ex ciego, que Jesús era un hombre de Dios, un profeta. En su lugar se negaron a creer que realmente el milagro era real. Entonces llamaron a los padres del que había sido ciego para verificarlo. Esto dice en el versículo 19 al 23. ¿Es este su hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él.
La respuesta de los padres ante este milagro es un poco parecida a la de las otras personas, ¿no? Vieron a su hijo sanado, supieron que Jesús lo sanó, cómo lo sanó, pero también, ¿no?, decidieron aferrarse a sus tradiciones, a la ley, a todo lo que estaba alrededor de la ley, ¿no? No querían ser echados de la sinagoga, ¿sí? No pudieron entender este milagro como una señal de Dios para provocar en ellos un cambio espiritual, para volver a relacionarse con Dios a través de Jesús como el enviado, como el Salvador de Dios, ¿sí? Leamos en este caso el versículo 24 al 34, ¿sí? Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Por qué? ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Bien, nuevamente la respuesta de los fariseos es la misma, ¿sí? Comprobado el milagro realizado por Jesús, maravilloso, siguieron sin verlo como una señal de Dios para provocar un cambio espiritual en sus vidas. Siguieron aferrados a la ley, a sus tradiciones, a las cuestiones terrenales o mundanas. Creo que la respuesta de las personas ante las cosas increíbles que han pasado en esta pandemia no será muy diferente a lo que hemos leído en estos pasajes, ¿no? Creo que pasará la pandemia y volverán los carnavales, las procesiones. Muchos volverán a aferrarse a las cosas terrenales. Muchos no verán en todo este tiempo de pandemia, no verán obrando el poder de Dios, buscando un cambio espiritual en las personas, en sus vidas, para que lleguen hasta Jesús y su salvación. Habrá ceguera espiritual. Sin embargo, el ciego sanado sí pudo ver en su milagrosa sanación el poder de Dios obrando para llevarlo a Jesús. Vamos a leer los últimos versículos de esta historia, el versículo 35 del capítulo 9. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos,
y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. ¿Sí? El ciego fue sanado no solamente de su ceguera física, sino también de su ceguera espiritual por sus pecados. ¿Sí? Pudo ver en Jesús no solo al sanador de su cuerpo, sino al salvador de su alma. Y entonces, en este tiempo en estos minutos quiero hablarle a aquellas personas que hoy están escuchando este mensaje y que se han dado cuenta de que en este tiempo de pandemia es el poder de Dios el que está obrando, y que se han dado cuenta de que necesitan de Dios, necesitan de Jesús, pero no saben bien cómo llegar hasta Jesús. Y yo quiero decirles que Dios quiere que creas en Jesús como tu Salvador, porque Jesús es la persona que te puede salvar de la enfermedad más terrible que puede tener un ser humano, que es el pecado. Y es terrible porque nos lleva al pecador sin Cristo, nos lleva a una eternidad en el infierno sin Dios. Y por eso es tan terrible. Pero Jesús murió en la cruz por tus pecados, para librarte de esa condenación eterna. Murió y resucitó para darte vida eterna, una vida eterna con Dios en su gloria. Por eso Jesús es el Salvador, que puede librarte de una condenación y darte vida eterna. Y esto es lo que Dios quiere que hagas, que creas en Jesús como tu Salvador, como el Salvador de tu alma, que lo recibas en tu corazón como el Salvador y el Señor de tu vida. Lo puedes hacer pidiéndole perdón a Jesús por tus pecados, diciéndole que estás arrepentido de tus pecados, pidiéndole que entre en tu vida, en tu corazón, como Salvador y Señor de tu vida. Lo puedes hacer hoy mismo, en este mismo instante. Díselo así al Señor Jesús, con una oración, con tus palabras. Pídele que sea tu Salvador. No dejes pasar esta oportunidad. Quería dedicar estos últimos minutos para hablarle a los cristianos, a los hermanos de la iglesia, ¿sí? Para también meditar en algunas cosas que creo el Señor está haciendo en este tiempo de pandemia, ¿sí? Y que a veces quizás es difícil de verlo. Porque, por ejemplo, muchos cristianos en su momento, no sé si ahora todavía, muchos creían que todo este tema de la pandemia, el coronavirus, era todo un invento, ¿no? No era más que una simple enfermedad, pero había una especie de complot a nivel mundial que hacía que provocaba todo esto en el mundo, ¿no? Y que el coronavirus no era todo lo malo que se dice. Y por esa razón, o por creer esto, muchos criticaban a las iglesias, a los pastores que, digamos, suspendían las reuniones presenciales, ¿no? Y también los criticaban porque decían que tenían falta de fe y que estaban desobedeciendo a Dios, ¿no? Y lo hacían, bueno, públicamente, por las redes sociales. Y es verdad, ¿no? El coronavirus, la pandemia, nos sacó de los edificios, pero creo que nos sacó por algo, ¿sí? Nos sacó por algo, porque creo que Dios quería mostrarnos algo a los cristianos. Y creo que lo que nos quería mostrar es que muchas veces los cristianos reducimos nuestra conducta cristiana, nuestra vida cristiana, a las actividades que hacemos dentro del marco de la iglesia, ¿no? Por eso muchas veces todo lo que hacemos en la iglesia no es lo que hacemos quizá en nuestra casa o quizá en nuestro trabajo.
todo lo que enseñamos en la iglesia luego no lo practicamos en nuestra casa o en nuestro trabajo. Y todo lo que mostramos quizá en la iglesia luego no es lo mismo que nuestra casa ven de nosotros, ¿sí? Entonces creo que Jesús, que Dios nos está llamando a que hagamos un cambio, ¿sí? a que resolvamos estas cuestiones en nuestra vida cristiana, ¿sí? A que podamos ser verdaderos adoradores de Dios, de Jesús, en todos los lugares, no solamente en la iglesia. Y creo que por eso nos ha sacado de los edificios de las iglesias, para llevarnos a las casas, ¿no? Todo esto me hace acordar a ese famoso diálogo que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana, ¿sí? En el Evangelio de Juan, en su capítulo 4, lo vamos a leer, ¿sí? Lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. El versículo 20 dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. El versículo 23 dice: pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que los adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoran en espíritu y en verdad. Bien, yo creo que esto es lo que está buscando Dios al sacarnos de los templos, de los edificios. Está buscando que seamos verdaderos adoradores en todo lugar, adoradores en espíritu y en verdad, no solamente dentro de la iglesia. Así que es algo que creo que el Señor está haciendo en este tiempo con todo esto de la pandemia. Y por último también, algo que me parece interesante reflexionar también, es algo que tiene que ver con la preocupación que tenemos algunos padres, especialmente los que tenemos hijos en edad escolar, ¿no? Que estamos preocupados por el avance de lo que se llama la ideología de género en las escuelas. Esta ideología que tiene como una de sus premisas, por ejemplo, la autopercepción, ¿no? Esa que dice que un hombre que es varón, digamos, que si se autopercibe a sí mismo como mujer, entonces es mujer. Algo que está en contra de los valores, de los principios cristianos, obviamente, ¿no? Entonces, veíamos que esta ideología avanzaba en las escuelas, un poco disfrazada de educación sexual integral, ¿no? Y entonces en esta pandemia, lo meditaba el otro día con mi esposa, nos dimos cuenta que Dios ha sacado a nuestros hijos de las escuelas y los ha devuelto a nuestras casas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los que instruyamos a nuestros hijos en el camino de Dios, para que aprovechemos este tiempo de instruirlos en el camino de Dios, para que aunque luego crezcan, sean adolescentes, jóvenes, adultos y viejos, nunca se aparten de ese camino. Y yo creo que Dios está obrando de esa manera en este tiempo, y como cristianos deberíamos aprovecharlo. Bien, eso es todo por hoy, de lo que quería compartir. Antes de terminar vamos a orar, espero haya sido de bendición. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te damos gracias porque un día abriste nuestros ojos para ver a Jesucristo como nuestro Salvador, para ver la condición en la que estamos y para recibirlo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Padre, que nos abras los ojos también para ver todas aquellas cosas
que debemos cambiar en nuestra vida como cristianos para ser cada día mejores adoradores para ti, adoradores en espíritu y en verdad. Padre del cielo, te pedimos que estés cuidando a cada uno de nuestros hermanos, que estés sanando a los que estén enfermos, proveyéndole lo necesario a cada uno de nosotros en este tiempo difícil. Rogamos que pronto podamos estar juntos de nuevo. Todo esto te pedimos y también te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.